Mira el casino. Mira. No, no. Yo voy a contestar por discriminación. No. Y somos... ¿Qué hizo esto? No, somos del lateral izquierdo. Como aquí. Bueno, Jandro. Estás muy tirado toda la vida. Oye, Claro, es que seguro dijiste. Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión plenaria correspondiente a este mes de noviembre. El primer punto del orden del día, respecto del acta de la sesión del 27 de octubre del 2022, no sé si hay alguna cuestión que quieran comentar o se aprueba. Se aprueba. El segundo punto, Ayuntamiento de Sierra, adopción de acuerdo de presentación del proyecto a la convocatoria de la subvención de la Fundación Biodiversidad para actuaciones dirigidas a la renaturalización y residencia en ciudades españolas. Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Gestión Económica y Presupuestaria e Innovación. Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Gestión Económica y Presupuestaria, Innovación, Desarrollo y Promoción Económica y Organización del día 21 de noviembre de 2022, que, bueno, en su parte dispositiva propone al Pleno que adopte el acuerdo de presentación del proyecto denominado Renaturalización del entorno periurbano del río Nora a la convocatoria de la Fundación Biodiversidad. Es un dictamen de una propuesta del concejal delegado del área de Hacienda, Gestión Económica y Presupuestaria, Contratación y Organización del Régimen Interior del día 17 de noviembre, que obra el expediente. Se dictaminó por 9 votos a favor de los representantes en la comisión del Grupo Socialista, Foro y Plataforma Nacional de la Fresneda, 6 abstenciones del resto de grupos y no hubo votos en contra. Bueno, ya en comisión supongo que les hayan explicado el alcance del proyecto. Se trata de un proyecto de renaturalización del río Nora desde Lieres hasta Lugones, que además de un eje vertebrador con una senda peatonal y ciclista, pues lleva distintas acciones para la conservación de la biodiversidad del río y conectar con las distintas poblaciones por las que va cruzando, ¿no? Es un proyecto muy ambicioso que se está trabajando en él, aún no está finalizado y, bueno, este es un trámite que conviene hacer, no imprescindible, pero que conviene hacer para aportar a la subvención. Una subvención que el proyecto finalmente será de unos 6-7 millones de euros, depende un poco de la parte de renaturalización y de cuidado de la biodiversidad.
Y, bueno, cuando esté evidentemente terminado habrá que tramitarlo en el órgano que corresponda, evidentemente, y se les dará traslado del mismo y se les explicará el alcance. Es difícil de que se consiga la subvención, pero bueno, vamos a intentarlo. Es una subvención a nivel estatal de la Fundación Biodiversidad, a la cual, por ser ayuntamiento de más de 50.000 habitantes, podemos presentarnos y en el cual íbamos trabajando ya pues más de un año. Más de un año. Es difícil, insisto, complejo, y bueno, pues vamos a intentarlo. Los técnicos municipales llevan, como les digo, mucho tiempo trabajando en él, en distintas áreas, tanto de la Agencia de Promoción Económica como de la Oficina Técnica, y con una asistencia externa. Y, bueno, hay que pelearlo. No obstante, bueno, cualquier cosa que quieran preguntar, tienen la palabra. Sí, Javier. Sí, buenos días. Bueno, lo primero es decir que estamos de acuerdo en presentarse en esta convocatoria, que incluso hay ciertos detalles de la convocatoria que queremos destacar porque creemos que tienen que ser también ejes transversales de funcionamiento de la Administración. Por ejemplo, cuando en las bases habla claramente de que hay que implicarse en la transformación de la localización de usos del territorio, incluyendo la creación de modelos de negocio de cercanía, el aumento de espacios públicos de reunión e interacción social y una apuesta por los modelos de movilidad descarbonizada. También estamos de acuerdo cuando se habla de incluir, siempre que ello sea posible, criterios ambientales en todos los procedimientos de contratación, o cumplir la normativa en materia de igualdad e incluir siempre que sea posible criterios que favorezcan la igualdad de trato y oportunidades entre los procedimientos de contratación. Cosas que siempre estamos pidiendo en los pliegos de contratación pública y que deje de ser el dinero el referente, ¿no?, a la hora de hacer ciertas contrataciones. Por tanto, estamos de acuerdo y además creemos que tenemos que usar esto como línea. Pero sí hay una cosa que nos preocupa. La presentación de estos proyectos llega hasta el 22 de diciembre. Se estaba comentando el otro día por parte del presidente de la Comisión de Hacienda que pues seguramente se hiciera otro pleno antes del pleno de diciembre ordinario y, por tanto, bueno, que todavía había margen. Pero es que lo que traemos hoy para votar dice que se adopte el acuerdo de presentación del proyecto denominado Renaturalización del entorno periurbano del río Nora a la convocatoria de la Fundación Biodiversidad. Entonces, mi duda es, si hoy estamos aprobando que se presente este proyecto, ¿es que el proyecto existe? ¿O estamos aprobando en genérico presentarnos a una convocatoria, sin que sea un proyecto concreto? Si nos pudiera explicar eso, sí que se lo agradecíamos. Si no leyeron el dictamen, que el secretario se lo lea, que es lo que votamos, porque es importante saber qué es lo que se vota. Eso es lo que se vota. Vale, entonces entendemos que existe el proyecto y que no está incorporado todavía en el expediente. Vale. No existe el proyecto. Lo que se vota es que se presente el proyecto. No quiere decir que esté. Vuelva a leerlo, secretario, porque si hay alguna duda más, por segunda vez. En ningún lado dice que esté el proyecto redactado. Dice que se presente cuando esté redactado. Eso es lo que se vota. Lo que se vota es eso, que se presente, que el ayuntamiento se presente a estas convocatorias y que presente el proyecto, pero el proyecto no está todavía redactado. Si estuviese redactado, pues no estaríamos votando esto, evidentemente, ¿no? Bueno, digo por aclarar. Mapi, que también había pedido la palabra. Buenos días. Bueno, nosotros en este punto el equipo de gobierno nos trae una petición que no deja de ser un acto de fe para todos los grupos de la oposición, por lo que estábamos hablando. Nos dicen que tiene que pasar por pleno la adopción del acuerdo de presentación del proyecto a la convocatoria de la Fundación Biodiversidad, pero nos pide que lo votemos a ciegas. No hemos visto el proyecto que se presentará desde el Ayuntamiento de Siero. Sabemos que costará de 6 a 7 millones, como nos habían dicho en comisión y ahora nos repitió
el señor alcalde, que es un proyecto de renaturalización del río Nora y promoción de la movilidad sostenible en su entorno, la senda fluvial del río Nora, tramo de entre, yo había entendido, de Pola de Siero a Lugones, ahora se dice de Lieres a Lugones, y bueno, todo esto está muy bien, sí, pero no se supone que aparte del nombre que recibiría la solicitud de la subvención, que es lo único que al parecer aquí importa, deberíamos conocer los detalles de actualizaciones concretas que se realizarán. Desde luego, desde nuestro grupo, por coherencia y por respeto a los vecinos de Siero, no vamos a votar a ciegas, no lo vamos a apoyar, a pesar de opinar de que ese importe, que se podría hacer muchas mejoras para el concejo y, bueno, tomar la decisión correcta. Nos gustaría saber también el qué y el cómo. Gracias. Yo voy a hacerles una matización porque es que no estamos sabiendo o enfocando bien lo que estamos votando. Hay unas bases, que las bases son públicas, por lo tanto, el proyecto que les estamos explicando tiene que cumplir con las bases que son públicas y que tienen acceso a ellas y que están en el expediente. Es decir, no podemos presentar a hacer un aeropuerto. Vienen unas bases muy específicas, muy concretas, de qué es lo que se puede y qué no se puede presentar. O sea, hay unas bases. No es decir que vamos a hacer el proyecto que nos dé la gana, no. Hay unas bases y el Pleno está diciendo, oiga, estamos de acuerdo que el Ayuntamiento presente un proyecto para concurrir a esta convocatoria de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, porque es una oportunidad para los vecinos de Siero poder conseguir este proyecto o esta subvención para mejoras en cuanto a la subvención, en cuanto al objeto de la subvención para nuestro territorio. Y eso es lo que votamos. No que si el proyecto, que si un cheque. Aquí no necesitamos ningún cheque en blanco. Simplemente, señores, ¿quieren ustedes que concurramos a esta línea de subvenciones de la Fundación Biodiversidad? ¿Sí o no? Y ya está, y no pasa nada. Las bases están claras, no podemos hacer lo que nos dé la gana. Y muy específicas y es que meridianamente claras, lo que se puede o no se puede presentar y lo que se puede o no subvencionar, que ahí están las bases. Porque no solamente de cuáles son los pliegos que lee usted, sino lea todas las bases. De lo que pide o de lo que puntúa, que viene epígrafe a epígrafe, punto a punto, pero bueno, son muy complejas, hay que leerlas y entenderlas, son muy complejas, pero viene claramente qué es lo que podemos pedir. Es como si fuésemos una sociedad de festejos y vamos a concurrir a las subvenciones del Ayuntamiento, se reúne la Junta Directiva, nos presentamos a las subvenciones del Ayuntamiento, sí o no, y ya está, y luego las bases son claras, no podemos hacer lo que nos dé la gana. Y si no está el proyecto todavía terminado es debido a la complejidad de las bases que exigen muchas cuestiones y todas ellas positivas para el municipio, porque es renaturalizar el río Nora, mejorar la biodiversidad, conectarla con la ciudad, todo lo que traen las bases. Es que no sé cuál es el problema, todo lo que traen las bases. Y lo que estamos preguntando en el Pleno es, ¿ustedes, Pleno del Ayuntamiento de Siero, están de acuerdo en que concurramos a estas subvenciones con un proyecto? ¿Sí o no? Y el proyecto no está, si estuviese se traería. No está porque, si es que ya nos hemos presentado 2 veces, hombre, ya nos hemos presentado 2 veces. Ya nos hemos presentado 2 veces a esta subvención y no la hemos conseguido. Entonces, bueno, si no les preguntamos, porque no les preguntamos, y si les preguntamos, porque es un cheque en blanco. No, las subvenciones ya salieron hace más de 1 año y ya nos hemos presentado 2 veces, porque ha venido aquí en resoluciones y ha venido en distintas informaciones públicas a las que ustedes tienen acceso de que nos hemos presentado y de que nos las han denegado, porque además el resultado de las convocatorias y de la puntuación es pública. No es un documento que tenga el alcalde en su cajón, es público, puede acceder a él cualquier concejal de esta corporación y cualquier ciudadano de este país. Y ya nos hemos presentado 2 veces, hombre, 2 veces, y esta es la tercera y última. Y venimos a hacer este trámite porque entendemos que puede mejorar nuestro documento de cara a la obtención de un proyecto muy positivo para los vecinos de Siero, muy positivo, a mi juicio, a juicio del equipo de gobierno, pero y que cuando esté el proyecto, que se lo vamos a enseñar, si es que no, si no cumplen las bases da igual que estemos de acuerdo aquí, si es que lo que los va a valorar es en Madrid, la Fundación Biodiversidad, entra o no entra, y ya está, si es que no tiene ningún misterio, es que no lo quieran ver como no es, que no hay ninguna historia rara. Y el dinero, si nos lo dan, es para eso, no es que se pueda hacer en otras cosas de los vecinos, no, la subvención es clara, es para eso, no podemos pedir una subvención para poner bancos en Castillo, no, la subvención es unas bases como cualquier otra, es que no le den vueltas, que no hay doblez, no hay ninguna doble intención, no hay ninguna cosa rara. Son unas bases que están claras y si no se las hacemos llegar, no, están ahí en el expediente. No tiene ninguna historia rara. Es que yo no entiendo por qué quieren siempre buscarle una historia rara a algo que no lo tiene. Es que no, de verdad que no. Si es que ya no sé. Bueno, es por aclararlo, es que no hay ninguna historia rara. Es simplemente si el Pleno quiere que nos presentemos, nada más. No, si tuviera el proyecto terminado, pues claro que se lo daríamos para que lo viesen, pero es que no está.
No está porque queremos mejorarlo respecto de los anteriores, porque hemos ido a Madrid varias veces, hemos tenido muchas reuniones, hemos ido a muchos sitios, hemos dado vueltas de ver cómo mejorar el documento y por eso traerlo al Pleno es un trámite que creemos que puede mejorarlo. Creemos. No sé si servirá yo. Bueno, igual que estamos... pero hasta ahora no vino a Pleno y nos lo admitieron en las bases y nos lo puntuaron. Las anteriores no parecía este requisito. Bueno, hasta ahora se presentaron. Es la tercera vez y última que hay esta convocatoria. Es igual que nos presentamos en los DUS en su día, que era más fácil no hay ninguna historia rara. Y cuando esté el proyecto, si dentro de las posibilidades quieren cambiar algo, cambiamos lo que quieran. No hay ningún problema. Ese no es el problema. Es decir, de verdad, que el proyecto andamos con el tiempo al límite, porque al querer mejorarlo, pues hay cuestiones muy complejas que requieren mucho tiempo, que no sé si llegaremos, y cuando esté el proyecto lo podrán ver. Y si se puede cambiar algo que ustedes quieran, que mejore el proyecto con el objetivo de tener más opciones, de que nos den la subvención, se cambia, que no pasa nada, de verdad. Además, queda aquí grabado, no hay ningún problema. Si cuando esté el proyecto se quiere cambiar algo por parte de cualquier grupo o concejal, que entre dentro de lo que es las bases y que dé tiempo a hacerlo, no hay ningún problema, ningún problema. Sí, no hay ningún problema, ninguno. Y ahora incluimos el nombre desde Lieres a Lugones porque lo que es la senda, que hasta ahora lo enfocábamos en la senda, es lo que menos valora. No es porque cambiemos de ideas aquí, la idea la tenemos clara, pero la senda, que era en lo que basábamos el proyecto, es importante, pero valoran más otras cuestiones que después de múltiples reuniones y ir y venir, pues, entre otras cosas, el proyecto se cambia de nombre. Es renaturalización del río Nora, no senda, conexión peatonal ni nada de nada. Porque lo que es la senda, que sí se puntúa, sí se tiene en cuenta, pero no es el objetivo principal de esta convocatoria. La convocatoria tiene por objetivo el que de manera transversal el río llegue a la ciudad y cuidar y mejorar la biodiversidad del río. Y es distinto a una senda. Entonces, por eso lo estamos intentando, digamos, vestir de una manera que pueda tener mejor valoración por parte de quienes evalúan el proyecto, con quienes hemos estado y nos han recomendado y nos han dicho cosas y, bueno, pues, por eso se cambia, pero el grueso del proyecto hay una parte fundamental que es continuar la senda que termina ahora entre Pola y el Berrón, llevarla hasta Lugones en el margen del río Nora. Pero eso no es suficiente para que el proyecto nos den la puntuación necesaria. Hay que hacer otras cosas, como pues recuperar zonas de inundabilidad, bueno, cuestiones todas ellas relacionadas con la biodiversidad y, entre otras cuestiones, pues hemos contratado a un experto en estas materias para que nos mejore el proyecto, porque nosotros no lo dominamos aquí en la casa, esas cosas. De verdad que no hay nada extraño, de verdad, no hay nada raro. Es simplemente que, oye, que nos presentemos. Y cuando esté el proyecto, que lo van a poder ver en tiempo y forma y participar de él. Tienen mi compromiso. No interpreten mal, que de verdad que no. De verdad, Javier y Mapi, de verdad que no. Que no hay nada raro. Si estuviese, vendría. No está. De verdad. Están Juan Carlos, el ingeniero, y con una asistencia externa, con 2 asistencias externas, para poder llegar a tiempo a todas estas cuestiones y a ver si llegamos. Cartas de apoyo de asociaciones, que estamos también iniciando a hacer, porque también lo valoran y hasta ahora no se había hecho, explicar el alcance del proyecto, una serie de cuestiones que, bueno, pues que no habíamos hecho en las convocatorias anteriores y que ahora estamos intentando, bueno, pues, incorporarlas para ver si podemos obtener mejor puntuación, porque en la última pues sí pasamos el corte, pero no llegamos a entrar porque el proyecto tiene una cantidad, van repartiendo y, bueno, pues entran cuando se agota la cantidad, pues los demás quedan fuera. En Asturias entró el del Piles, en Gijón, que ahora tienen problemas porque hay una demanda o denuncia por parte del Grupo Covadonga, porque les afecta de manera negativa a practicar el piragüismo, que aquí cosa que no ocurriría, y tienen un problema. En Asturias solamente hay ese que hayan concedido, el del Piles, que lo verían ustedes en medios de comunicación. O sea que no vean cosas raras, que no las hay, ¿verdad? Bueno. ¿Quién más quería? Ares, perdón. Buenos días. Bueno, yo por lo que entiendo, por lo que leí, por lo que estamos comentando, lo que estamos hablando es de concurrir a una subvención
a la cual tenemos que cumplir con unas bases públicas que tenemos que ir de forma legal con ellas. Creo que si somos capaces de cumplir esas bases y podemos conseguir concurrir y conseguir esa subvención, estamos trabajando por los vecinos de Siero y hacer algo bueno por los vecinos de Siero. Por lo cual, en este punto, sin más dilatación, yo voy a apoyar lo que propone el equipo de gobierno. Gracias, Alex. ¿Quién me había pedido? Sí, Edgar. Bueno, no se trata de ver cosas raras, tratase de que si el proyecto es complejo, como nos explica, y llevo un año trabajando en él, hayamos podido tener opción de velu, de participar, de aportar antes, que no ahora, que nos apretan los plazos, que todavía los técnicos tienen que acabar el proyecto, que cuando esté se nos va a entregar para que podamos aportar y para que podamos introducir cambios que habría que estudiar, que en realidad, en la práctica, ¿qué capacidad de cambio va a haber una vez que el proyecto esté hecho? Pues ninguna, o mínima. Entonces, no se trata de ver cosas raras, tratase de que si un proyecto bueno para el municipio hubiéramos podido participar todos los grupos municipales, porque si se presentaron 2 veces el grueso del proyecto, las líneas maestras del proyecto ya estarán hechas, porque van a basarse en esta tercera convocatoria en las 2 anteriores, ¿no? Nosotros el fondo estamos completamente de acuerdo con él, creemos que es muy positiva esa regeneración del río Nora, pero eso pues adolece el expediente de no conocer los grupos de la oposición el contenido del proyecto en sí, ¿no? Y por tanto no nos vemos en la posición de apoyar sin conocer el proyecto la propuesta que se nos trae. Nuestra postura va a ser abstenernos. Pues mire, yo tampoco lo conozco el proyecto y voy a votar a favor, y no lo conozco, porque creo en el municipio, creo en nuestros técnicos y creo que es bueno para Siero, y yo no lo conozco tampoco, no lo conozco. No soy muy listo, no lo conozco el proyecto. Y cuando estoy hablando no me interrumpa, que tiene usted la mala costumbre de interrumpir al señor presidente y a los compañeros. Así que haga el favor de callarse mientras hablan los demás. Hace el favor. Si es tan amable, cuando hable, no me interrumpa. ¿Vale? Bien. Y cuando quiera hablar, pida la palabra. Bueno, ¿quién más había pedido la palabra? Hugo. Buenos días. Pues sí, estamos en un debate así a primera hora un tanto extraño, ¿no? Quiero decir, no se enfade. No se enfade, que es muy temprano. Quiero decir, lo que tienen es que entender una cosa. Vamos a ver, desde el Partido Popular queremos que el Ayuntamiento de Siero se presente a proyectos, podamos captar dinero y mejoremos nuestro concejo. Sí, la respuesta es... Lo asuste. Sí, pues ahora que lo llevaba de memoria, tengo que volver a empezar. No, bueno, pues que desde el Partido Popular de Siero queremos que lógicamente se pueda optar a fondos y mejorar el concejo, por supuesto. Que entendemos que ese proyecto sobre la senda, aunque se haya tenido que cambiar, en principio nos gustaría también. Que entendemos que no hay una doblez o que tal, bueno, pues también lo podemos entender, según lo explica, pero la realidad es lo que acaban de decir nuestros compañeros, que hemos concurrido 2 veces, por supuesto que los trabajadores lo han hecho muy bien, no tenemos ninguna duda y también lo apoyamos, pero es verdad, y permítame decirle, que ha habido proyectos donde hemos confiado en el equipo de gobierno y el resultado final no nos ha gustado. Y también eran de concurrencia pública y de captación, y no los voy a nombrar, usted fijo que sabe de sobra por qué lo digo. Entonces, cuando hay compañeros que dicen un cheque en blanco, confiar, doblez, yo no creo que vaya por ahí, pero sí es verdad que sin ver el proyecto nos está pidiendo un poco que confiemos plenamente en el equipo de gobierno. No, confiamos en que se presenten. Y ha habido 2 años, es verdad lo que decían, ya nos podrían haber enseñado algo, podíamos haber participado en algo, a lo mejor podíamos incluso haber ayudado en algo, no lo desconozco. Y ahora mismo lo que nos dicen es eso, que oye, ya le enseñaremos el proyecto al cual concurrimos, pues no es muy serio por parte nuestra aprobar ahora mismo un proyecto que no conocemos ni no leemos y que luego a lo mejor puede tener algún error. Y dicho esto, le vuelvo a decir lo primero,
¿Que los trabajadores del Ayuntamiento de Siero llevan 2 años trabajando? Sí, los aplaudimos, por supuesto, y aquí estamos para apoyarles. ¿Que es una idea que puede ser buena? Por supuesto. ¿Que hay que captar fondos? Pues también lo entendemos. Pero usted tiene que entender esa parte, una de dos. O muy mal lo han hecho, que no nos lo han explicado, porque es que tenemos todas las mismas dudas, toda esta bancada. Tampoco pasa nada porque salir va a salir. Sabe usted que tiene la mayoría, con lo cual tampoco, por eso decía, no se enfade tan temprano que salir va a salir. Pero si nosotros nos capta esas dudas, y sobre todo que tenemos que intentar ser también serios con la parte nuestra que nos corresponde, ¿no? de nuestros ciudadanos y a quien representamos, y en este caso nosotros tampoco le podemos decir un sí sin conocer todos los entresijos de dicho proyecto. Muchas gracias. No me enfado. Pero no puedo admitir que se me interrumpa cuando estoy hablando. Ser presidente del Pleno, yo no me enfado en absoluto, no me enfado. Y sé que va a salir adelante, pero me duele, bueno, pues que no quieran entender a veces las cosas, ¿no? Porque ser oposición no significa votar en contra de todo lo que trae el alcalde. Bueno, en fin. Y el proyecto ya les he desglasado lo que es líneas generales, pero bueno, si no pasa nada, voten lo que quieran. Eduardo. Sí, buenos días. Bueno, yo el otro día ya en la comisión, cuando pasó este expediente en el orden del día, me informé un poco del tema y allí mismo ya votamos a favor. Y yo entiendo que ratifico el voto a favor, pero y además escuchando lo que estoy escuchando aquí más todavía. ¿Y por qué? Porque simplemente con leer el expediente, lo que se trae aquí dice que es la adopción de acuerdo de presentación del proyecto a la convocatoria de subvención. Entiendo que es un paso previo y entiendo que no se puede dejar pasar la oportunidad porque si no lo aprobáramos entonces no iríamos a esa convocatoria. Por lo tanto, vamos a votar a favor. Gracias, Eduardo. Sí, Alberto, que quería aclarar algo, que estuvo en la comisión. Nada, simplemente por matizar, porque hay gente del Pleno que no estuvo en la Comisión de Hacienda. Recordar que el lunes hubo una comisión monográfica con este punto, en la que se llevó a la técnico y en la cual, de los 4 grupos que han planteado preguntas, el único que hizo alguna pregunta en la comisión fue Somos, Javier Pintado. Ciudadanos no hizo ninguna pregunta, Izquierda Unida no hizo ninguna pregunta y el Partido Popular la única pregunta que hizo fue que se quitara el manual que había de perspectiva de género para los proyectos que se presentaban. Por tanto, bueno, las explicaciones se dan. Hay una comisión en la cual se llevó a la técnico que está llevando el asunto y que explicó todo lo que explicaba el señor alcalde y que se había contratado una asistencia técnica para echarnos una mano con este proyecto. Y, bueno, intentan aquí sacar la realidad de lo que pasó en la comisión, que fue una comisión que duró un cuarto de hora, porque ninguno de los grupos que estaba planteando ninguna pregunta la hizo. Entonces, bueno, digo para que quede claro y por supuesto que lo que dice el alcalde, que vamos a ir a por esa subvención y a intentar ayudar a los vecinos de Siero. Gracias por la aclaración, Alberto, que yo no estuve en la comisión. Jesús, que había pedido la palabra. Ya. A ver, yo te interrumpí porque llevabas media hora de intervención diciéndonos lo mismo. Y, oye, cortos, por lo menos yo hablo por mí, cortas hoy, pero todavía entiendo. Por eso simplemente interrumpí, no por otra cosa. Porque repetiste y repetiste y, oye, de momento entendemos. Y lo que dije que retiraran del tema de género es que sigo diciendo que me parece una tontería. Si queremos estar en igualdad de condiciones con un hombre... Mira, a mí la estatura y lo que pese, si uno y otro, yo el proyecto sí lo leí, ¿eh? Precisamente hice esa apreciación porque lo leí. Nada más. Bueno, venga, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? 15. ¿Abstenciones? Abstenciones. El resto. Y 3, 6. 3 y 3, 6, 7 y 2, 9. Pasamos al siguiente punto del orden del día, punto número 3, resoluciones de alcaldía y concejales delegadas y acuerdos de la Junta de Gobierno local delegados por el señor alcalde. Dar cuenta. Dar cuenta al Pleno Municipal de la relación extractada del libro electrónico de resoluciones de la alcaldía y de las concejalías delegadas desde el 24 de octubre al 20 de noviembre, que ahora en su poder. Dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno adoptados en virtud de las competencias delegados
delegadas por el alcalde en este órgano municipal por resolución del 7 de diciembre de 2020, concretamente los acuerdos adoptados en las sesiones de la Junta de Gobierno Local de fechas 28 de octubre del 22, 4 de noviembre del 22, 11 de noviembre del 22. No hay más, alcalde. Y el siguiente punto, Ayuntamiento de Siero, Ministerio de Hacienda, información de ejecución trimestral del presupuesto del ejercicio 2022. Dar cuenta al Pleno Municipal de la información relativa a la ejecución presupuestaria del tercer trimestre del ejercicio 2022 y que ha sido remitida en cumplimiento de las obligaciones legales al Ministerio de Hacienda y Función Pública con fecha 29 de octubre de 2022. Esto ya pasó por la comisión informativa del 22 de septiembre del 22. Dar cuenta también al Pleno Municipal de la resolución del concejal delegado del área de Hacienda, Gestión Económica y Presupuestaria, Contratación y Organización del Régimen Interior del 3 de noviembre, declarando la emergencia de la contratación de la actuación con motivo del desplome de parte de la cubierta de un edificio sitio en la calle Luis Suárez Simielga, en Coyoto. Y dar cuenta también de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local que fueron adoptados en virtud de delegación conferida por el Pleno de la Corporación en acuerdo de fecha 1 de julio del 19, concretamente dos acuerdos, adoptado por la Junta de Gobierno en la sesión del 28 de octubre del 22 y otro del 4 de noviembre. Ya está. El siguiente punto del día, moción presentada por el Grupo Municipal Popular relativa a la realización de acera en la carretera nacional 634 desde la Glorieta hasta la entrada del mercado de ganado de la Pobla Siero. Esta moción fue dictaminada por la Comisión Informativa de Gestión Económica Presupuestaria, Innovación, Desarrollo y Promoción Económica y Organización en su sesión de fecha 17 de noviembre de 2022. Concretamente se dictaminó por 2 votos a favor de los grupos en la comisión del Partido Popular y se abstuvieron el resto de grupos en la comisión, 14 votos de abstención, no hubo votos en contra. Si quiere el proponente hacer una exposición de la moción. Buenos días, gracias, alcalde. Pues este mes desde el Grupo Municipal Popular traemos a debate en este pleno la moción referida a la ampliación de la acera que va desde la calle de la Granja hasta la entrada del mercado de ganado aquí en Pola de Siero. Creemos que es una idea importante, ya que aparte de mejorar la seguridad de los viandantes que entran por esa zona al mercado, más ahora que tenemos el tema de la vacunación en esa zona y tienen que entrar por esa puerta que hay al lado de la entrada del mercado del ganado, nos facilitaría mucho que los vecinos fueran de manera segura. Aunque hubiera existe la otra acceso peatonal, sí es verdad que mucha gente que cuando viene a las ferias que se realizan en el mercado de ganados no conocen esa puerta y suelen normalmente acceder al mercado por la parte de arriba. Por lo cual, bueno, si alguien tiene alguna duda, estamos a disposición. Gracias. ¿Está el proyecto redactado? ¿Trae el proyecto para poder conocerlo? Sí, lo tienes redactado. ¿Lo tienes redactado el proyecto? Bueno, abrimos un turno. Abrimos un turno de intervenciones. Abrimos un turno de... No, hombre, era broma. Abrimos un turno de intervenciones. Javier. Bueno, ya lo comentamos también en la comisión. Creemos que nos pasa un poco como con la moción que se trajo el mes pasado, ¿no? Que son, bueno, ahora se me ocurre hacer esta cosa y luego ya veremos cómo hacemos el resto. Creemos que toda esa zona entra dentro ya del casco urbano de La Pola. Debería de hacerse una urbanización completa de la zona, incluyendo las viviendas que hay a continuación del mercado de ganados a ambos lados y que, mientras tanto, bueno, con ese acceso que se tiene ahora mismo y que es perfectamente accesible porque no tiene ningún tipo de escalón y que además se llega perfectamente desde una acera, bueno, posiblemente una medida urgente pues con señalizarlo o que se vea claramente que se puede entrar por ahí no estaría de más, pero en el resto creemos que hay que ir a una obra integral. Incluso el asfalto en la zona está bastante deteriorado y una zona bastante peligrosa
para el paso de bicicletas, porque incluso la acera que se hizo al lado contrario, donde posiblemente se edifique, donde está el polideportivo, elimina el arcén, con lo cual las bicicletas que vienen por arcén desde Marcenao de pronto tienen que entrar a la carretera, y por el lado de acá pasa lo mismo un poco en el ramal de la rotonda, que sí tiene acera. Entonces creemos que hay que hacer cosas integrales y no hacer eso que se hizo ahí precisamente, y que a lo que llevó fue a tener una zona que para otros medios de movilidad también aumenta la peligrosidad. Por todo ello, entendiendo que sí que es necesario hacer una actuación en la zona, nos vamos a abstener. Sí, ¿alguna intervención más? Sí. Patricia. Buenos días a todos. Bueno, desde nuestro grupo municipal sí que vamos a apoyar esta propuesta para dar solución a ese punto desde la glorieta de acceso a Pola hasta el mercado de Ganao. Nosotros venimos apostando desde hace años ya por impulsar la conectividad. Lo hicimos presentando en su día una moción que incluíamos una serie de medidas, como era la creación de un observatorio de movilidad. También propusimos actuaciones en ese mismo punto en relación al arcén, y creemos que, bueno, qué mejor forma de mejorar la movilidad que mejorar aquella que se hace a pie, la del peatón, y que ofrezca seguridad a los peatones. Entonces, bueno, poco más voy a añadir, vamos a votarla. Bueno, nosotros creemos que efectivamente el tramo que va desde la rotonda de entrada a La Pola hasta la rotonda de Marcenao debería urbanizarse de manera completa, pero es cierto que entendemos la utilidad de la acera que se propone, y que además tratándose, bueno, pues de un tema de seguridad vial, porque podemos insistirle a la gente que entre por el otro acceso, pero es verdad que los usos y las costumbres son muy difíciles de cambiar, y la realidad es que sí hay bastante tráfico de personas por ese margen de la carretera hasta la entrada del mercado, ¿no? Entonces, bueno, aspirando, como digo, a que se urbanice de manera completa la zona, algo que hemos pedido en alguna ocasión, entendemos que ese sería el fin último, pero nos parece adecuado empezar por la construcción de esta acera, y por tanto vamos a votar a favor. Alejandra. Sí, brevemente, nada más para manifestar que vamos a votar a favor, porque realmente es una mejora para la zona y no hay mucho más. Así que vamos a votar a favor. Bueno, pues por parte nuestra, pese a no conocer el proyecto, insisto, como antes, en el punto anterior, pero nosotros vamos a votar a favor, y luego voy a dar paso a Alex, que perdona, que no te vi. Nosotros vamos a votar a favor. Alex. Buenos días. Pues nada, la propuesta que trae aquí el PP la veo de utilidad necesaria, además, ya que al final tenemos un mercado ganado que presumimos de él, y los accesos a pie no son los correctos para su utilidad, por lo cual vamos a votar, o sea, voy a votar a favor de la moción presentada. Vale, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Votos a favor, 23. ¿Abstenciones? Una. Se aprueba. No hay votos en contra. Pasamos al punto número 6. Ayuntamiento de Siero, adhesión a la declaración institucional con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Pues creo que tenían preparada la intervención, ¿no? Entre todos, ¿no? Merce, inicias tú. ¿Seré yo que tengo esta voz? Ahora. Bueno, buenos días a todos y todas. Antes de dar comienzo a la lectura de la declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, simplemente recordad que mañana a las 12 se dará lectura al manifiesto del Consejo Municipal de la Mujer aquí en la plaza del Ayuntamiento, y que también nos acompañará el alumnado
de los dos institutos de la Pola, el Río Nora y el Juan de Villanueva, y compartirán con nosotros distintas actividades sobre lo que están trabajando en el centro para visibilizar también la labor y el trabajo que se está haciendo con ellos en los centros educativos. Dicho esto, damos comienzo a la lectura que compartiremos entre todos los grupos políticos. La Asamblea General de las Naciones Unidas, con el ánimo de poner el foco en la violencia que se ejercía contra las mujeres por el hecho de serlo, en 1999 decidió declarar el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Se nos insta a todas y todos a la tarea de concienciación y sensibilización. Los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares queremos manifestar nuestra repulsa hacia todas las formas de violencia recogidas en el Convenio de Estambul y nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad y libre de violencias. Por su pareja, desde que hay registro en el 2003, asesinadas por ser mujeres. Debemos sumar a esta escalofriante cifra todas aquellas violencias ejercidas contra la mujer y señaladas en el citado convenio. Son pérdidas inasumibles en una sociedad avanzada y moderna. Estamos ante una cuestión de Estado, de salud pública y un grave atentado a los derechos humanos. Tenemos delante una realidad innegable que nos interpela a todos y todas a una acción firme en pro de la erradicación de la violencia contra las mujeres y de las actitudes sociales que la rodean. La justifican e incluso la banalizan. Debemos intensificar esfuerzos para combatir el machismo y condenar todas las actitudes, prácticas y conductas que consienten y reproducen las violencias machistas. La legislación española ha tenido avances normativos, llegando a contar con una legislación que es un referente para muchos Estados, siendo España el primero en acordar en 2017 un pacto de Estado contra la violencia de género. Es tiempo de que la sociedad tome conciencia e interiorice que, como ha dicho la Organización de las Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres es una vulneración de los derechos humanos que alcanza proporciones pandémicas. Observamos con preocupación el aumento en nuestro país del número de mujeres que tienen algún sistema de seguimiento policial. De igual manera, el incremento de menores en situación de vulnerabilidad, ya que la violencia que sufren las madres se extiende a ellos. Alertamos del aumento de la violencia vicaria, 47 menores desde 2013, y mostramos nuestra preocupación por el desamparo que sufren los huérfanos y huérfanas. Aunque parezca obvio, quizá no está de más recordar que las mujeres no desean ser víctimas, no desean ser valientes, quieren ser simplemente libres. Por todo ello, los gobiernos locales reunidos en la Federación Española de Municipios y Provincias invitamos a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración y apoyamos todas las voces que trabajen por un futuro libre de violencias. Ratificamos nuestro compromiso con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y recordamos la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo, así como el especial papel que juegan los ayuntamientos. Debemos seguir trabajando en la ruptura del silencio, la sensibilización y concienciación de la ciudadanía del problema estructural de la sociedad que supone la violencia machista. Instamos a mejorar la coordinación continua entre los diversos agentes sociales implicados en la violencia contra las mujeres. Debemos mejorar la respuesta institucional a todos los niveles, evitando el riesgo de victimización secundaria y mejorando la confianza de las víctimas. Demandamos la utilización de todos los recursos que sean necesarios en la asistencia, ayuda y protección de las víctimas, sus hijos e hijas. Debemos impulsar el debate social para que lo público deje de ser privado. Los ayuntamientos somos la mayoría de las veces el primer recurso y en ocasiones el único del que disponen las mujeres en búsqueda de reparo y denuncia de la violencia que sufren. Creemos de suma importancia dar impulso a la formación de los agentes implicados para garantizar una respuesta especializada e integral a las víctimas. Pues pasamos al último punto del orden del día, ruegos y preguntas. Tenía por aquí alguna. Aquí lo vemos.
Ciudadanos, ¿no? Ciudadanos, sí, pero no la tengo aquí. Aquí está. Bueno, si quieren, quien quiera... Sí, Javier. Tengo las de Ciudadanos aquí que me presentó por escrito, las tengo, pero bueno, si las quiere leer luego... Javier, sí. Vale, sí, por una cosa que surgió estos días, sí que queríamos saber si un procedimiento habitual o a qué se debió el que se envíen correos electrónicos a asociaciones por parte de técnicos y en base a noticias aparecidas en prensa y sin hablar directamente con las personas o las asociaciones implicadas por parte de la dirección política, ¿no?, de cada uno de los departamentos. También queríamos saber, porque pasó el otro día por Hacienda, la factura de una web, si era un lugar para vivir, y queremos saber, bueno, si hay datos de los accesos que está teniendo la página, de las actualizaciones que se hicieron y de, sobre todo, cómo se está haciendo para permitir esos enlaces a terceros desde una web municipal, o sea, a qué empresas y de qué forma se les permite acceder a esa web, ¿no? Luego teníamos una solicitud que creo que hay más grupos que también la tienen, de un grupo de asociaciones que pidieron el nombramiento de Joaquín Morales Vázquez, el autor de la canción del Carmín, como hijo predilecto, imagino, de Siero, y que registraron una solicitud del 18 de noviembre del 18 y que no tienen constancia de que se haya hecho ningún avance, el 18. Y que está ahí. Entonces, bueno, temen también un poco que vuelva a pasar a otra corporación y que, no sé, y si hay que reiniciarlo, bueno, que se intente poner en contacto con estas personas, y si no, bueno, eso, hay grupos que estamos en contacto con ellos que si se nos decimos lo que tienen que hacer, pero dar respuesta en un u otro sentido, pero iniciar el trámite, ¿no? Y luego también queríamos comentar que nos informaron de que hay posibilidad de que se inicie un juicio por un tema de acoso laboral, temas que ya hablamos en este pleno, y nos preocupa porque se basa en que la Fiscalía ve base, hay un informe de la Policía Nacional que ve indicios, y todo esto además había estado en el Ayuntamiento con solicitud de apertura de expedientes y sin embargo se había o rechazado directamente o dejado caducar los mismos. Dado la gravedad de la posibilidad de que esto llegue incluso a una sentencia que condene los hechos, creemos que desde el Ayuntamiento tenemos que actuar porque, como bueno, ya explicamos más veces, uno y la gravedad judicial y otra cosa y la gravedad que nosotros valoramos en los expedientes disciplinarios que se hacen aquí, ¿no? Por tanto, creo que sería bueno que revisáramos lo que se está haciendo porque, de alguna manera, si miramos a otro lado, estamos permitiendo que se siga haciendo. Y reitero que desligo esto completamente de la decisión que se tome en la justicia, que lógicamente hablen de otro ámbito y de otras gravedades mayores a las que valoramos nosotros aquí. ¿Alguna pregunta? Sí, Patricia. Gracias, alcalde. Bueno, nosotros habíamos registrado una pregunta y queríamos saber cuánto ha recaudado el Ayuntamiento de Siero desde que se implantara el sistema de cámaras de seguridad en los accesos al casco antiguo de Pola y también cuánto se lleva recaudado en ese mismo sistema en lo que llevamos de año, ahora que ya se acaba el final de año. Por otro lado, queríamos preguntar al alcalde qué valoración hace o si el equipo de Gobierno baraja tomar alguna medida, ahora que ya se ha sabido que se ha imputado formalmente al actual jefe de la Policía Local por un presunto delito contra la integridad moral de un compañero del cuerpo. Queremos hacer también un ruego y es que se acometan arreglos en el circuito de Chechu-Rubiera. Lo hemos denunciado en prensa. Desde nuestro grupo municipal, nada más arrancar el mandato,
presentamos un escrito con deficiencias y la situación no mejora desde el 2019. Creemos desde nuestro grupo que el desarrollo de nuevas infraestructuras no puede ser incompatible con el mantenimiento de lo que ya se tiene y por eso insistimos y queremos rogar al alcalde que tome medidas para evitar el estado lamentable y de abandono que ahora mismo presenta el circuito de Chechu Rubiera. Y por último, queremos rogar también a ver de qué manera se puede reactivar de nuevo el servicio de podología en los centros sociales. En comisión, la concejal de Servicios Sociales nos informó el estado de las diversas licitaciones que ha habido y queremos rogar de qué manera desde el equipo de Gobierno se pueden tomar medidas para que la última licitación no quede desierta o se retome de alguna manera ese servicio para muchos mayores, que es importante y es una cuestión de salud. Y por último, también queremos rogar a ver si se puede hacer desde el Ayuntamiento alguna tarea de limpieza en la zona de Lugones, la que está detrás del Monasterio del Cueto. Tenemos denuncias por parte de un vecino de cómo está el lugar. Bueno, no es la primera vez que denunciamos vertederos ilegales. Bueno, también lo hicimos en el acceso de la calle Fundición, bueno, en esa senda que une con Fonciello y Silbota, y está claro que la responsabilidad de que la zona esté como esté, la responsabilidad última es de la gente que tira escombros y basura, lógicamente, pero bueno, desde el Ayuntamiento creemos que tampoco podemos pues no mirar y dejar que toda esa zona empeore todavía más. Por eso rogamos que desde el Ayuntamiento, bueno, pues algún equipo se pueda pasar por allí y haga limpieza en sus caminos. Gracias. Jesús. Buenos días. A ver, yo voy a darte un poco la turra que ya te dieron los jubilados de Lugones, porque me lo dijo un señor sobre los aparatos de gimnasia, que si no se podía buscar otra zona que estuvieran no tan metidos unos por otros, sino un poco más espaciado. Yo soy mensajera, no soy otra cosa, ¿eh? Y luego quería saber si llegó alguna subvención sobre el carril bici de Europa para pagar, ¿eh? Lo que se hizo de carril bici, si llegó alguna subvención o lo pagó el ayuntamiento. Me imagino que adelantaría el dinero el ayuntamiento y no tendremos pufos por ahí. Pero bueno, quería saber. Y luego no hay proyecto, ¿eh, alcalde? Ya te aviso, no hay proyecto. Pero la calle Santa Isabel, ves que hay un cruce de 4 calles. Yo no tengo ni idea, pero la gente me comenta que por qué no se pone un semáforo o una glorieta, se hace algo porque dicen que, oye, que cualquier día puede haber una desgracia porque hay tráfico y no está regulado por nada. Entonces, a mí me gustaría que se hiciera algo. Yo no sé si lo mejor es el semáforo o una glorieta. Yo no soy técnica ni mucho menos. Pero bueno, que lo tuvieras en cuenta para hacerlo. Si se puede, claro. Y si se puede sacar alguna subvención, bueno, pues habrá que empezar a hacer el proyecto y pasarlo por aquí para que luego se apruebe. Hoy va de cachondeo, mejor. Y luego sí te quería hacer una recomendación, verás. Con el tema de les vacunes, la gente de Lugones pues vino aquí al mercado. Y claro, todos no tienen coche y todos no coinciden los horarios del autobús para venir aquí. Entonces, yo fui al Naranco, que quede claro, pero bueno, no tengo ningún problema. Me comentaban que por qué íbamos a votar al polideportivo en Lugones y por qué no se pensaba en poner vacunes en el polideportivo de Lugones y no desplazar a personas mayores sin coche que tienen que pedir favores o a los hijos o bueno, pagar un taxi, no todo el mundo lo puede pagar.
y que la vacunación de gente de Lugones se pudiera hacer en el Polideportivo de la Hería, que tiene espacio bastante. Yo simplemente soy el mensajero, no tengo ningún problema. Y pienso que no estaría mal tampoco. Si se pudiera, sería facilitar a la gente de allí el no desplazarse a ninguna zona del concejo. Porque sé que personas de la Fresneda fueron a Luca, que te queda mucho más a mano el Luca que la Pola, por cuestión de transporte, transporte público, no por otra cosa. Calla, Lorito. No, nada más. Espera que... Recientemente se vio en prensa que los registros de la propiedad terminaron de enviar los datos sobre inmatriculaciones al Gobierno del Principado de Asturias, y comentaba la consejera del papel que deberían jugar los ayuntamientos en el proceso posterior de recuperación o al menos de identificación de los inmuebles. Entonces queríamos rogar que desde el ayuntamiento se trabajase de manera conjunta, se hablase con la consejería para ver en qué forma podemos tener acceso a esos inmuebles o a esos registros que hayan pasado, los registros de la propiedad, y ponernos a trabajar sobre el tema. Queríamos preguntarle también sobre el estado de tramitación del Plan General de Ordenación Urbana, de la reforma. Sabemos que acumulamos ya un retraso considerable, si están en disposición de darnos algún plazo o en qué punto estamos. Después queríamos conocer también los términos del convenio que anunció en prensa con el Oviedo Club Baloncesto y saber qué contrapartidas ofrece el ayuntamiento en ese convenio y cuáles va a recibir a cambio. Y por último, creemos que hay que hacer un esfuerzo por dotar de contenedores de reciclaje en la zona rural. Hay varias zonas que lo reclaman. Les pasaremos a Alejandro los sitios donde nos lo reclaman, pero más allá de eso creemos que hay que hacer un esfuerzo por ampliar las baterías que hay en zona rural. Gracias, alcalde. Yo en primer lugar quería preguntar cuándo iban a comenzar la ampliación de los horarios de los centros de estudio, ya que los exámenes de universidades están a vuelta de la esquina y ya creo que vamos un poco tarde con el tema y deberíamos de ser un poco más previsores a la hora de tener los horarios habilitados correctamente. Por otro lado, quería preguntar también por el tema de la cita previa en el registro, si se va a mantener, si se va a quitar, porque esta semana salió en prensa que en muchos sitios se va a quitar y queremos saber si se va a mantener. Y por otro lado, ya que lo comentaron parte de mis compañeros por el tema de la noticia de la imputación del jefe de la policía, qué medidas preventivas se van a tomar respecto a este anuncio, ya que nosotros no queremos ser cómplices de más gravedades respecto a la policía local y queremos que una persona que ha sido elegida por usted, pues deberá ser usted el que tenga que tomar las medidas adecuadas frente a esta problemática que obtenemos ahora. Muchas gracias. Sí. Hugo. Sí, yo era dos cuestiones. La primera, que coincidimos, y yo creo que en eso se refería al compañero Javier Pintado de Somos, de que también nos han hecho llegar lo de un respaldo de 23 asociaciones, lo de Joaquín Morales Vázquez, ya que lleva desde el 18 del 11 del 18 presentado y están un poco nerviosos. Yo creo que alguna vez también lo habíamos comentado cómo iba con alguien del equipo de gobierno y que nos habéis explicado que era lógicamente por la pandemia y eso, que había habido algún retraso, pero desde el Partido Popular mostrar también nuestra predisposición y nuestro apoyo para este reconocimiento, ¿no? También nos consta que algún otro partido, por lo que nos dijeron, que también estarían a favor, pero son ellos los que lo tienen que, en todos tanto, que mostrar. Y luego ya, por otra parte, le traigo unos deberes
pequeños, no son muy grandes, que estamos en noviembre, que nos queda un mes, que apoyamos la modificación de crédito y que queremos estar pues, por refrescar unas pequeñas obras. Queremos decir que a ver si se puede. No me consta que hayamos arreglado el camino, que era la única vía que tenía en Mosquitera. No nos consta que se haya empezado tampoco a arreglar el camino de la Nozalera en Baré. No nos consta que en la zona del Carballo hayamos arreglado el camino del Villar, asfaltado el de Asturias, poner papeleras, algún banco y revisar la iluminación a un mejor color, ¿no? Para que haya más claridad. Y luego, pues esto sí es verdad que no está en la modificación de crédito, pero hacer un repaso. Tenemos pendientes la Marquesina de Rieles y la sustitución otra de Valdesoto, que ya llevamos casi un año más detrás de ellas. Y una que, de verdad, personalmente, yo creo que alguna vez incluso lo comentamos, como se suele decir, outside, ¿no? La iluminación de esos 3 puntos al final de la Venta de la Salve, que me trae loco, que llevamos todo el mandato y soy incapaz de que ellos los pongamos a esos pobres hombres que llevan muchísimo tiempo registrando y esperando por ellos, que es el camino al final de la Venta de la Salve, que va para sus casas, que tienen los postes y el cableado y solo les falta la iluminación. Entonces, pues nada, recordarlo a ver si logramos que a final de año puedan estar y así podemos, ¿cómo era? Decir lo que hacemos. Venga, muchas gracias. No es así. Decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos. Porque si hacemos lo que no pensamos... ¿Alguna cosa más había? No. Bueno, voy a empezar a contestar por lo que me presenta Ciudadanos por escrito, cosa que les agradezco, que cuánto lleva recaudado el Ayuntamiento por el tema de las cámaras de tal. La recaudación desde el 2019 hasta la fecha es de unos 187.000 euros anuales, excepto este año que ha bajado a 80.000 y los costes de unos 105.000. Respecto de ese hijo predilecto, no, la verdad que me preguntabais Javier y Hugo, no me doy cuenta. No tengo constancia de ese expediente, del hijo predilecto que me comentáis, que la verdad que no sé de ese expediente. Tengo que mirarlo porque de verdad que no me doy cuenta. Luego los correos que dice Javier, no sé qué correos dices, que no sé a qué correos te refieres, que se envió no sé qué, la pregunta es de unos correos electrónicos, no sé a qué te refieres. No sé, pero bueno, luego me lo explicas. Luego lo de la podología, bueno, quedó desierto el concurso, pues en la nueva licitación, no sé, tendrán que mirar a ver si es un problema de dotación o de qué, o lo desconozco, quedó desierto, se sacó, tienen que mirarlo. Luego lo de que dice Patricia, de tanto en el Cuetu como detrás de fundición van a retirar los restos con mucha frecuencia, pero lo retiran un día como hoy y a los pocos días está igual. Es que hay ciertos puntos en el municipio que se repite de manera sistemática. La gente coge, o en los accesos de Bricomar, hay ciertos puntos en los que están constantemente recogiendo y recogiendo. Y la verdad, no sé, a ver si con el nuevo punto limpio aquí en Puebla de Siero intentamos reducirlos, pero la gente, hay zonas del municipio que están muy próximas al punto limpio de Cerdeño, en el cual pueden depositarlo y no lo hacen, y otros que son, por su volumen y por ser profesionales, que tienen que llevarlo a cogerse y que no lo hacen para no tener que pagar. Entonces, bueno, es un problema de que hay que controlarlo y sancionar, pero sí es que se repite por todo el municipio y es un problema, Lo que no entiendo es que los vecinos, nosotros tenemos la carencia del punto limpio, que el que hay aquí en Pola pues está como está, con el nuevo punto limpio. Espero que eso se pueda mejorar, se va a mejorar de manera importante, pero en particular no tiene justificación de tirar porque no se le cobra. Tampoco un profesional, porque cuando hace una obra debería de cobrar la parte del tratar los residuos correctamente, pero bueno, lamentablemente no siempre se da que la gente haga el tratamiento correcto, ¿no? Respecto de los contenedores de reciclaje de la zona rural, a mí no me consta ninguna petición que esté pendiente y que se puedan colocar.
no me consta. Lo que se colocan todas las baterías de contenedores de reciclaje que se pidan, si es viable que el camión que hace la recogida pueda hacerlo de una manera razonable, pues se colocan todos. Es el único impedimento que se suele poner. Es Cogersa, no es el ayuntamiento el que... Nosotros elevamos la propuesta a Cogersa y Cogersa tiene que visitar la zona y ver si hay una frecuencia cercana y luego que el camión que lo hace, que es un 3 ejes, pues que haga la recogida de una manera fácil, que pueda el camión maniobrar fácil, ¿no? Que no tenga que estar maniobrando mucho, sino que lo haga de una manera rápida y segura. Es el único requisito que hay. Entonces, cualquier petición nos la hacéis llegar, que además es una cosa que tenemos que potenciar, que queremos potenciar. En cuanto a el PGV, antes de las elecciones no va a haber ninguna tramitación más, hasta después de elecciones. No va a haber ninguna tramitación más de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana hasta que pasen las elecciones. Está todo paralizado hasta que pasen las elecciones y que la nueva corporación decida, porque no me parece que en vistas de elecciones sea momento de cambiar nada. No se le anula el trabajo hecho, está ahí. Se hace un paréntesis hasta que pasen las elecciones. Y respecto del cruce que dice Jesús, es verdad que está peligroso, que bueno, ahora hay más tráfico al estar cortada la avenida Vieja, pero sí que habría que valorar el colocar unos semáforos en ese cruce que bueno, es problemático. Es verdad que es un poco problemático. Y respecto de el carril bici, está metido dentro de los fondos europeos de los DUSI, algunos de ellos. Los que están metidos ya y ejecutados nos lo han pagado ya todos, y hay otros que hemos hecho con el presupuesto municipal. Yo de memoria ahora no sabría decir cuáles se han hecho con cargo a la subvención europea y cuáles se han hecho con el presupuesto municipal, pero la inmensa mayoría se han hecho con cargo a los fondos europeos y están ya justificados y cobrados. Bueno, puede quedar a lo mejor uno de los últimos que esté en tramitación, pero bueno, en líneas generales. Respecto de la vacunación, vamos a ver, yo creo que es un lujo que nos vacunen. Lo que hay son autocovid para vacunar. En Siero se puso un autocovid, no un sitio que la gente vaya caminando. Eso quiero recordar, es un autocovid. Esto lo organiza el área sanitaria en la que estamos, no es una cuestión que organice el ayuntamiento, y estamos en el área sanitaria que estamos. No estamos... Y la Consejería de Sanidad decide, a mi criterio, con acierto, el habilitar más puntos COVID para agilizar el que haya más gente que se pueda vacunar más rápido y descongestionar el UCA. Y hay gente que le toca al UCA, hay gente que le toca aquí, y bueno, lo positivo es que hay vacunas y que nos las ponen a quien quiera ponerla. Que en el mundo pues hay miles de millones de personas que no tienen acceso a la vacuna. Y que haya que venir a Pola, pues no creo yo que sea un gran trastorno para poner una vacuna. Y si vas a Luca tiene que ser autocovid, en líneas generales. El que se habilitó es autocovid. Y hay gente que le tocó a Luca y otros aquí. Bueno, depende del área sanitaria en la que estés, si en la Fresneda van allí o no. Bueno, es una cuestión que decide la Consejería de Sanidad y la gerencia del área sanitaria, y nosotros lo que hacemos es colaborar en todo lo que nos requieren. Si nos dicen habilitar una zona en Lugones, pues lo mismo. Si nos dicen en Valdesoto, lo mismo. Es decir, lo que hacemos desde el ayuntamiento es colaborar en todo cuanto se puede para que la vacunación sea posible hacerla de la manera más rápida y eficaz a la población que desea hacerlo. Y respecto... ¿Qué más tenía por aquí? Los centros de estudios... Mateo, pues nada, está aquí escuchándote el responsable de los centros de estudios de las aperturas, que es José Luis, y luego mismo te lo podré decir. Respecto de la cita previa al registro, vamos a mantenerla, porque creo que es la manera de organizar mejor la atención, no por otra cosa, pero aquí desde el primer momento que no tenía cita previa y venía, a mí se la atendía, en líneas generales. Quiero decir, la cita previa es para organizar mejor el atender mejor a la gente, no es por el COVID. Ahora ya creo que es una manera para atender mejor a la gente, de que el que venga no tenga que estar ahí horas esperando y agilizar la atención, pero cuando hay alguna cuestión que urge o alguna persona que viene sin cita previa, ya desde el primer momento siempre se le atiende, no queda nadie sin atender. O sea, ya no es una cuestión de COVID, sino es una cuestión organizativa, de qué tal. Pero que una persona viene con una urgencia y no ha dejado de atenderse, o que viene sin cita previa y se le atiende igual,
al menos, vamos, esa es la voluntad aquí en el registro y de secretaría que lleva el registro desde el primer día, que, oye, que alguien no pidió cita y viene, se la atiende igual, o que hay una urgencia, pues, oye, pues se la atiende, y si no es aquí en Lugones, ¿no? Claro, a lo mejor tienen que esperar, pero no se deja de atender, ¿eh? O a lo mejor, oye, pues vamos y lo desvían a Lugones o tal, cuando hay urgencias. Hubo casos de que eran cosas urgentes porque tenían que presentar algún certificado o alguna cuestión y no se dejó de atender, ni se va a dejar de atender a nadie. Respecto, ¿qué más estaría por aquí? Espera. La vacunación, patrocinio. El patrocinio del Club Baloncesto Oviedo, hemos decidido desde el equipo de gobierno y desde la alcaldía hacer 3 patrocinios. Uno es con el Club de Baloncesto Oviedo, otro con el Real Oviedo y otro con el Sporting de Gijón, para patrocinar el municipio y que, bueno, pues reforzar la imagen de Siero con estos 3 clubs, que son los de la máxima categoría en estas distintas disciplinas. Y es un patrocinio para dar publicidad de Siero. Yo no sé exactamente ahora las imágenes que hay de más. En el Carlos Tartieres eran unas vallas publicitarias fijas, si finalmente completamos todo el expediente, que está dándonos bastantes problemas, y en el Molino será en el videomarcador. Está en tramitación, en contratación, porque estos son de más importe, y bueno, pues el objetivo es patrocinar y publicitar la imagen de Siero fuera del municipio, y bueno, es una acción publicitaria y promocional de Siero. Y no sé si me queda algo más. Bueno, las que estaban por escrito, como las he contestado todas, si me queda alguna más en comisión. Dime, Jesús. Yo me alegro que se patrocine a... Javier, ¿querías aclararme algo de la pregunta? Sí, Javier. Dale, Javier, dale. Ahora, sí. Había comentado que nos preocupaba que se estaba, bueno, que se respondía mediante correos electrónicos a asociaciones por información en prensa y que creía que esto era un tema político y que como responsables políticos tendríamos que llamar a la asociación y preguntar si lo que aparece ahí es correcto y no que funcionarios o funcionarias de este ayuntamiento escriban correos. Y el correo en sí, lo que de hecho empieza diciendo: buenos días, tras tener conocimiento del anuncio publicado en prensa en relación con la celebración en el que se le indica que cada asistente podrá llevar lo que quiera, les recordamos que, tal y como se ha comentado en la última reunión con los usuarios, las actividades que impliquen consumir comida y bebida deberán realizarse poniéndose de acuerdo. Y luego dice: indicarles que en el caso de incumplimiento de las normas del centro se impondrá como sanción a la asociación incumplidora la retirada de autorización del uso de los locales del centro. Esto llevó a que lo hicieran en la calle y que encima que tuvieran como, bueno, una sensación de desprotección y de que no sabían qué iba a pasar. Entonces lo que decimos es, claro que las normas hay que cumplirlas, por supuesto, eso nadie lo discute. Lo que creemos también es que se puede dialogar con la gente y hablarlo políticamente, que es lo que toca. Bueno, yo creo que el correo era totalmente procedente, no sabía a qué se refería y además, siendo el caso que es recurrente, pues yo creo que más procedente aún, de que se le recuerde por correo, por escrito, y porque es recurrente. Es recurrente y entonces, bueno, pues yo creo que procedió y se extralimitó en sus funciones la persona que le mandó el correo por hacer más trabajo del que le corresponde en beneficio de los intereses municipales, cosa que entonces le tendré que agradecer. Y no me quiero olvidar de compartir con ustedes 2 muy buenas noticias. El otro pleno compartí con ustedes la buena noticia de que el Ayuntamiento ganó el pleito por el carril bici de la Avenida Conde Santa Bárbara, cosa que supongo que les alegra a todos muchísimo. Y hoy, lo primero de todo, quiero dar un agradecimiento a José Benito Díaz Prieto, arquitecto municipal que se ha jubilado en esta semana, tras 42 años de servicio al municipio y a los vecinos de Siero y al Ayuntamiento. Y yo personalmente quiero darle mi más sincero agradecimiento, que conste en acta, que sea público, por su persona, por su dedicación, por su aportación a Siero, con los errores como todos los tendremos cuando marchemos de aquí, pero con una aportación muy positiva y que yo le estaré agradecido eternamente, y el municipio. Así que, bueno, que disfrute de la merecida jubilación y que
y que tenga mucha salud. Y luego la otra noticia que, como ustedes aquí, esto a veces trasladan el juzgado aquí, que quiero compartir con ustedes, es que el pleito que me habían denunciado también sus amigos del SIPLA sobre la barandilla que pinté en mi casa y todo eso, a una técnico, a la concejala de urbanismo y a mí mismo por prevaricación, ha quedado archivado definitivamente. Ayer me dio un traslado la sentencia y, bueno, quiero compartirles esta alegría con todos ustedes, que sé que se preocuparon mucho del asunto, que les llevó tiempo y que, bueno, pues gracias a su apoyo hemos superado el expediente de manera satisfactoria y ya tenemos una menos. Entonces espero que el comisario en funciones, no, jefe de la policía en funciones, que está haciendo un trabajo brillante, espero que también finalice con éxito todas sus denuncias, que lo único que intentan algunos es instrumentalizar la justicia para conseguir lo que el convenio colectivo o la ley no le da y para intentar seguir haciendo lo que le da la gana en este ayuntamiento en lugar de servir a los vecinos de Siero, que son quienes nos pagan a todos. Así que, bueno, comparto con ustedes esto y hoy tómense un vino a mi salud. Que tengan un buen fin de semana. Yo pago. Sí.